La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. La Paz, la voz de la verdad. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25.000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en una emisión más de la entrevista con Guillermo Torres Quirós y bueno, pues en esta ocasión, el 25 de junio, pues estamos listos para tener una entrevista muy particular. Hoy vamos a hablar con un comunicador que además es experto en atención de crisis, a liderazgo y también, hay que decirlo, a diversas circunstancias actuales que se viven en la cuestión de atención a medios de comunicación y en otros enfoques. Hoy contamos con la presencia de Ricardo Robles Sánchez. Bienvenido, mi estimado Ricardo, a esta emisión más de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenido. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues, mi estimado Ricardo, pues antes que nada agradecerte el que nos acompañes desde, aparte sé que a distancia, porque sé que estás en El Salvador, entonces eso también, la magia de la tecnología nos ayuda muchísimo con este asunto. Y bueno, vamos a ir un poco platicando acerca de tu trayectoria, de tu vida, un poco para que el público vaya conociendo
quién es Ricardo Robles y también después un poco de lo que haces hoy en día. Y bueno, pues comenzamos con Ricardo, que nace un 17 de octubre del 81 allá en Zacatecas, un estado de la República Mexicana que está, pues digamos que es entre la puerta al norte y también pues la parte final del Bajío. Eh, Cuéntanos, Zacatecas, ahí naciste, ahí estudiaste. ¿Cuántos hermanos tuviste o tienes? ¿Cómo fue tu infancia ya? Cuéntanos. Claro que sí, Memo, con mucho gusto. Pues sí, efectivamente soy zacatecano, casi guadalupense, porque en realidad la mayor parte de mi vida de la infancia la viví en Guadalupe, Zacatecas, que es zona conurbada. Y como diría una de mis hermanas, no nada más soy guadalupense, sino también soy guadalupano. Soy guadalupense y guadalupano. Entonces, pero sí, efectivamente nací en Zacatecas, la ciudad de rostro de cantera y corazón de plata, una ciudad a la que le tengo mucho cariño, colonial, barroca, muy bonita. Los invito, si no la conocen, tienen que conocer Zacatecas. Es una joya escondida de México, la verdad. Muy, muy bonito, colonial, barroco. Soy hijo de Rodolfo y Erlinda, que nacieron en Montescobedo, Zacatecas, en la zona de los Altos de Jalisco, Bajos de Zacatecas, podemos decir ahí donde el mapa hace un cruce ahí muy curioso de varios Parece municipios. gallito, ¿no? Ahí cuando es esa parte. Exactamente, justamente. Sí, algunos decían, en Zacatecas decimos que como una manita, ¿no? Unos deditos ahí. Ajá. Pero efectivamente es justo en esa zona, es una zona serrana de la Sierra Madre. Eh, Allá nacieron mis papás, yo nací en Zacatecas como lo platicábamos, tengo tres hermanas, soy el único varón, el mayor, tengo tres hermanas más y bueno, pues la vida me llevó a estudiar periodismo en la Ciudad de México, luego comunicación, después me especialicé en comunicación política y corporativa y ahora ya mucho más enfocado en temas de liderazgo, manejo de crisis, reputación, desarrollo personal, que es parte de mi propósito de vida y una de mis máximas pasiones hoy en día. Y bueno, tengo tres hijos, Juan Pablo, que es el mayor, Alessandra y Valeria, dos pequeñitas. Y pues muy contento viajando, trabajando y viviendo muy conscientemente mi propósito de vida, tratando de impulsar a más líderes y a cualquier persona que quiera desarrollar su máximo potencial, pues para aportar a tener un mundo mejor de como lo encontramos, diría Baden Powell. Oye, pues muy bien, pero a ver, vamos ahora sí que poco a poco. Estudias la primaria, la secundaria, la preparatoria allá en Zacatecas. ¿Y cómo es? Bueno, primero entiendo que pues hay un negocio familiar, ¿no? Que ha estado toda la vida ahí con ustedes, que tiene que ver con tortas y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, varios negocios hay familiares. El principal es una ferretería, es ferretero, Mm, pero sí, también mis papás han tenido negocios de comida rápida, una lonchería. ujú. También han tenido zapaterías en algún momento. O sea, mis papás han sido comerciantes la mayor parte de la vida. Y sí, yo estudio en el Colegio Villa de Guadalupe, muy cerca del convento franciscano en Guadalupe, Zacatecas, muy cerca también de donde nació el padre Miguel Agustín Pro, ahí en el Jardín Juárez, en la plaza principal del municipio. Después estudio ahí mismo en Guadalupe, en el Instituto Miguel Agustín Pro, precisamente en honor a Miguel Agustín Pro, el Beato Miguel Agustín Pro, un instituto académico que depende todavía de la diócesis de Zacatecas, pero es laico, abierto a todo mundo. Y ahí comencé a estudiar, bueno, ahí estudié la secundaria y la preparatoria, hice un año de la universidad en Zacatecas, de la carrera de comunicación. Sin embargo, preferí irme a estudiar a la Ciudad de México la carrera de periodismo, y entonces en el año 2000 viajé hacia la Ciudad de México y comencé a estudiar la carrera de periodismo allá. Oye, ¿y por qué comunicación? ¿Por qué periodismo, que es distinto? ¿Pero por qué estudiar eso? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué dijiste? Porque puse haber estudiado Derecho, puse haber estudiado a lo mejor otra carrera. ¿Qué fue lo que dijo, yo tengo que estudiar comunicación y después periodismo? Que aparte, no en cualquier escuela, yo creo que en la mejor escuela de periodismo que tiene este país, que es las Carlos Septién García. Sí, pues mira, yo cuando estaba en la preparatoria pensé primero que tenía vocación para ser sacerdote. Hice un preseminario con los misioneros de Cristo Mediador en la Sierra Gorda de Querétaro y el director de los hermanos ahí, misioneros, me dijo, no, compadre, tú estás muy equivocado, tú no tienes vocación de sacerdote, tú tienes que ir al mundo, ¿no? A dar testimonio como laico.
Entonces, bueno, ya cuando dije, ok, si no tengo vocación para el sacerdote, pues para ser sacerdote, entonces, ¿cómo quiero impactar en la gente desde una visión humanista, cristiana, con una perspectiva trascendente? Primero pensé, me gusta mucho la política, entonces comencé pensando en estudiar, pensé en estudiar, perdón, primero derecho, pero después de una reflexión personal dije, bueno, si lo que yo quiero es transformar a las personas, tocar a las personas, ayudar a las personas, llevar este mensaje de evangelización a las personas, tal vez la mejor herramienta para hacerlo sea la comunicación, porque eso me va a permitir llegarle a muchísimas más personas. Ujú. Entonces decidí estudiar comunicación porque eso me iba a permitir utilizar los medios masivos de comunicación para llevar este mensaje. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Hoy tú y yo estamos aquí platicando, precisamente viviendo esa perspectiva. Han cambiado muchas cosas y he ido afinando muchos temas y me he ido dedicando ya a otras perspectivas, pero yo creo que esa esencia que me movió a estudiar comunicación sigue estando ahí. Oye, y bueno, ¿por qué irte a la Ciudad de México? Me entiendo que fue pues porque dijiste acá hay más posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Pues sí, siendo honestos, yo desde el primer año de la carrera estudiando comunicación en Zacatecas ya trabajaba en radio. Yo era periodista, era reportero en una de las principales estaciones de radio en Zacatecas. Cubría, en pocos tiempo me dejaron cubrir la fuente más importante, que era la fuente política, y me tocaba cubrir al gobernador, que en aquel entonces era Ricardo Monreal, el Ah, gobernador de Zacatecas. Y pues no, no me satisfacía la escuela, sentía que no estaba lo suficientemente sólida, iba llegando. Yo tenía muchas ganas de tener una formación sólida, académica, profesional, y los mismos periodistas con los que trabajaba en la estación de radio me dijeron, mira, ahí no vas a salir adelante, si tú realmente quieres ser periodista, vete a estudiar a la Carlos Septién a la Ciudad de México, como tú dices, pues una escuela que tiene mucho prestigio a nivel América Latina en periodismo, se le considera una de las... Mira, yo soy muy crítico ya de la situación académica en América Latina, pero, y tal vez hasta en el mundo, si me apresuras un poco, pero sí, la Septién tiene fama de ser una de las mejores escuelas de periodismo de América Latina junto con otra universidad argentina. Entonces decidí irme a estudiar periodismo en la Ciudad de México en el año 2000, justamente el año en el que Vicente Fox iba llegando a la presidencia después de 70 y tantos años de gobierno priista. Entonces era un momento interesante, ¿no? oye, y bueno, pues estudias la carrera, pero al mismo tiempo te pones a chambear. Bueno, ya chambeabas desde antes, pero llegas aquí a la ciudad y te pones a chambear, a trabajar. ¿En dónde empezaste a trabajar? En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. Me ofrecen trabajar ahí en el área de comunicación y sí, efectivamente yo combinaba mis estudios, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, medio tiempo y medio tiempo. La verdad es que eso para mí fue muy importante porque me dio mucha experiencia. Cuando yo salí de estudiar la carrera ya llevaba 4 años de experiencia profesional y la mayoría de mis compañeros pues apenas iban a comenzar su vida profesional. Y creo que eso fue algo que me ayudó mucho a tener más experiencia y a poder ir haciendo un recorrido tal vez más rápido de lo que en la media se tendría en una carrera como la que yo he desarrollado profesionalmente. Entonces empecé trabajando en el Congreso de la Ciudad de México, después en la Asamblea Legislativa en ese entonces, la segunda. Después se dio la oportunidad de trabajar en Coparmex como asistente del área de prensa. Y es curioso que estos dos trabajos que hice al principio de llegar a la Ciudad de México, de una u otra forma han marcado mi vida profesional, porque yo te podría decir que al cabo de veintitantos años, 25 ya, ¿no? De lo que estamos hablando, porque yo llegué en México en septiembre del 2000, mi vida profesional se ha partido por casi a la mitad, te podría decir, entre asesorar a políticos de todos los partidos, mucho más en el PAN, porque ahí empecé trabajando en el PAN también, eh, aunque nunca he sido panista, pero me ha tocado asesorar mucho al PAN. Y por otro lado, a los empresarios, particularmente a Coparmex, aunque tampoco exclusivamente a Coparmex, me ha tocado trabajar en Concanaco, en la American Chamber y después ya como clientes, pues a muchos otros organismos empresariales. Entonces hoy mi vida profesional quedó marcada por esas primeras experiencias, porque sí, me dedico a la comunicación, al liderazgo, al manejo de crisis, tanto en lo político como en lo corporativo, ¿no? Oye, y bueno, sé que has estudiado algunos diplomados, algunas cosas, pero creo que, dime si me equivoco, pero algo que te va a marcar
pues es irte a estudiar este máster en comunicación política en la Universidad de Navarra, que pues me imagino que también marcó mucho para tu vida profesional. Sí, sin duda, y personal también. Fue una experiencia muy interesante. La verdad, todas las experiencias, cuando uno va cultivando, y hoy así lo entiendo desde hace un par de años tal vez para acá, una mente de aprendizaje uno aprende de todos lados, ¿eh? O sea, sí, sí, la experiencia en Navarra fue muy interesante, no nada más en lo académico, sino también como un reto de vida y en lo personal también. Pero yo te podría decir que hoy también disfruto mucho. Hoy acabo de empezar a estudiar ajedrez en Duolingo. Y Ok. hace unas semanas empecé a practicar ahí inglés porque mi hijo mayor empezó a practicar alemán. Y yo estoy convencido que la educación ya también se transformó. Y una de las herramientas pedagógicas que para mí han sido mucho más útiles han sido muchos cursos a distancia, lecturas. Me gusta mucho leer y particularmente en los años recientes me he dedicado mucho a leer porque lo había dejado durante mucho tiempo, dejé de leer y es una de mis pasiones. Entonces ahora me estoy desquitando y pues de todo se aprende. Esas lecturas me han marcado mucho profesionalmente. Yo te diría que incluso mi vida profesional hasta hace unos 3 años estaba muy enfocada al desarrollo de los grandes líderes políticos y empresariales. Asesorar, tú lo sabes, ¿no? Me ha tocado, he tenido el privilegio de asesorar a candidatos presidenciales, gobernadores, senadores, en México, en el extranjero, líderes empresariales, líderes sociales, en fin. Pero desde hace unos 3 años me decidí, afortunadamente tenemos un equipo muy bueno en el despacho, ya liderado hoy por una gran profesional también, entonces ya no tengo yo la responsabilidad en esa institución, en esa empresa, en Estrategos, y hoy de 3 años para acá en lo que me he enfocado es en el desarrollo personal, porque llegué a la conclusión de que México y el mundo en general, pero México en lo particular, necesita nuevos líderes, necesitamos nuevos referentes, nuevos líderes. Tenemos una crisis de liderazgo muy fuerte en el país, muy, muy fuerte. Y entonces decidí empezar a generar metodologías, eh, profundizar, analizar, estudiar y generar servicios para ayudarle a cualquier persona. Así es una persona que se dedica a despachar gasolina en una estación de gasolina, un mesero en un restaurante, o un abogado, o un profesor, o quien sea, si quiere desarrollar su liderazgo, puede hacerlo, ¿no? Y entonces me enfoqué mucho en crear una metodología de desarrollo personal para que cualquier persona descubra o afine o perfeccione su propósito de vida y lo convierta realmente, empiece a vivirlo realmente y pueda lograr sus objetivos personales, profesionales y todo lo que se ha propuesto. Y ahora esa es mi pasión en este momento. Yo sé, y yo te vamos a hablar más adelante de esa pasión. Perdón que me regrese un poco nada más para entender. Bueno, haces este paso ya como profesional, trabajas en Coparmex, trabajas en el PAN, trabajas para varios lados. ¿En qué momento decides tú hacerte ya consultor independiente, tener tu propia consultora, ya no depender de alguna institución, sino decir, yo voy a hacer pues ahora sí que mi propia empresa y voy a dedicarme a asesorar? Y sé que el primer punto, la primera cosa que empecé a hacer es atención a crisis, antes de esa parte de liderazgo que vamos a platicar obviamente, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que dijo en ti? ¿Sabes qué? Yo voy a ser mejor consultor, mejor voy a escoger mis clientes y a hacer mis cosas como me gusta. Pues fíjate que es muy curioso porque yo nunca me formé ni en casa ni en lo académico para emprender un negocio, la verdad, no, yo no sabía ser empresario. Yo no sé, yo creo que sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Pero paradójicamente yo creo que yo no elegí eso, sino que los clientes me eligieron a mí y eso fue algo muy interesante porque yo ya trabajaba en las áreas de comunicación desde la propia Asamblea Legislativa, que fue mi primera experiencia profesional en la Ciudad de México. Pues de repente se empezaban a acercar algunos políticos que me había tocado antes darles servicio desde mi trabajo, desde lo que yo hacía, pero a lo mejor yo ya no estaba ahí, ya estaba en otra posición y ellos ya no me tocaba atenderlos, entonces ellos regresaban conmigo y me pedían que los asesorara, que si por favor podía convocarles a medios, revisar algún comunicado, asesorarlos con el discurso. Entonces, pues más bien empezaron a surgir los y que ellos me iban a pagar mis honorarios, ¿verdad? Por hacer ese trabajo. Entonces, más bien fue esa necesidad y los propios clientes que fueron llegando solos y fueron pidiéndome eso.
Y efectivamente poco antes de irme a estudiar yo ya a Navarra, a la Universidad de Navarra, como tú ya lo referiste hace un momento, yo ya estaba pensando, había hablado con un amigo que es diseñador gráfico y le había dicho, oye, pues necesito ayuda en diseño gráfico, vente a trabajar conmigo. Y oye, ¿y sí, en qué empresa? Le digo, no, pues conmigo en el garage prácticamente, pero no tenía garage, tenía un departamento ahí que me rentaba un amigo en la Ciudad de México. Le dije, pues vente a mi sala y aquí empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y empecé a transformar la sala en una empresa, en una oficina, ¿no? Bueno, una oficina. Y empezamos a pensar el nombre y el concepto visual, el gráfico, el logotipo, y así empezó a surgir la idea de Estrategos. Cuando me voy a Navarra, me toca como parte de mi proyecto durante todo el tiempo que estuve estudiando allá. Yo tú podías elegir proyectos políticos o corporativos, como lo comenté al principio, una de mis pasiones es la política, entonces elegí el tema político y teníamos que crear una agencia de comunicación para darle asesoría a una campaña política como parte de mi proyecto académico. Entonces, pues yo a mi equipo de trabajo le dije, oigan, pues yo ya tengo la agencia, la acabo de crear, se llama Estrategos, este es el logotipo. Y dijeron, perfecto, pues hagámoslo como Estrategos. Y, y entonces ya ocupé el logotipo y entonces como que en Navarra sí me ayudó a ir perfilando ya esa idea un poco más seriamente para empezar a impulsarla ya desde una perspectiva profesional. Y así surgió más o menos la idea. Oye, y bueno, empiezas poco a poco a tener clientes. ¿Y por qué atender las crisis? ¿O por qué te empiezas a especializar en atender las crisis? ¿Cómo surge eso? Dijo, qué buena pregunta, ¿cómo surge eso? Mira, yo creo que, o sea, hoy te podría decir que mi terapeuta, una terapeuta que tuve y ahorita no es mi terapeuta, pero mi terapeuta algún día me dijo que cómo no iba a ser yo experto en crisis y desde muy chico me había tocado enfrentarme a crisis en ámbitos personales, familiares, en el ambiente de la infancia y demás. Por distintas circunstancias que, bueno, empezar a hablar de eso ahorita pues nos va a llevar 5 programas y no creo que a la gente le interese mucho saber esas cosas, pero en pocas palabras, desde muy pequeño me vi forzado a resolver problemas de adultos, podría decirlo así. Ujú. Y entonces yo creo que eso de alguna manera me fue preparando para que después me tocara resolver crisis ya en otros ámbitos. Y mira, trabajé en la Secretaría de Gobernación, además ahí tuve el privilegio de trabajar para un gran líder, don Carlos Abascal, del cual yo aprendí muchísimo. Y en general, en los trabajos donde me tocaba, tenía la suerte, ya no sé si en una de esas yo hasta traigo la mala suerte, caray, pero bueno, entraba yo al un nuevo trabajo y se venía una crisis rudísima, ¿no? Y me tocaba atender esa crisis. Y entonces mis jefes veían que yo me desenvolvía muy bien resolviendo esas crisis y pues ahí fui como perfeccionando ese tema, ¿no? De manejo de crisis. Y en gobernación, sin duda, hice mi maestría, porque todos los días nos tocaba resolverle. Hoy gobernación no es lo que era antes, ¿no? Pero antes, tú lo sabes bien, tú eres un experto en la materia. Antes la Secretaría de Gobernación era realmente un ministerio del interior. Ahí se Ujú. resolvían los grandes problemas del país. Entonces, todos los días me tocaba resolver el problema más complicado del país o enfrentar el problema más complicado del país. Entonces, a mí desde muy chico me tocaba formar parte en estos war rooms con gente del CISEN, de inteligencia, con los militares, con la Policía Federal Preventiva, y yo era ahí el mocoso, ¿no? El más joven que venía él este era el que venía de comunicación, ¿no? Porque mi jefe me mandaba esas cosas porque sabía que me gustaban las crisis y que pues me desenvolvía bien en ese tema de crisis. Y entonces ahí fui especializándome mucho en crisis. Me gusta, ese sí es como un vicio, la verdad, no sé por qué, pero cuando yo ya no dirijo, como te decía, mi despacho de comunicación, pero la única área que yo dirijo dentro del despacho es la de crisis, ¿no? Es así como que es un vicio de hasta me gusta, ¿verdad? De enfrentarme a esas crisis y se genera una adrenalina muy especial. Hace poco fui a dar una plática sobre liderazgo y todos esos temas que comentamos hace un momento. Y cuando leen mi currículum, pues habla de que soy experto en crisis. Y al final se me acercan varios de los empresarios jóvenes que me escucharon y me dijeron, oye, no hablaste nada de eso de crisis y suena muy interesante. Le digo, no, es que ese es otro tema completamente diferente, ¿no? Entonces sí, Ajá. me encanta el tema de manejo de crisis, es un tema. Y además hoy en día, pues está muy de moda, porque con las redes sociales, un tema que a lo mejor antes se dirimía en lo privado, hoy es muy fácil que se viralice y se vuelva un problema de reputación, y ahí es donde entramos nosotros también, ¿no? Oye, y nada más, cuéntanos una o dos crisis que tú recuerdas que hayas atendido, que has dicho, wow, aquí la verdad es que
fue algo muy difícil, fue un reto, pero tuve mucho aprendizaje o fue una experiencia, un caso de éxito para contar. Híjole, hay muchas y muy padres y muy particulares, la verdad, pero ok, dos muy rápidas, ¿no? Una fue en Brasil, que puedo platicar porque hay otras que no podemos platicar Sé que no todavía. puedes platicar algunas, Estas dos sí las podemos comentar, ¿no? Una fue en Brasil, el entorno era el Mundial de Fútbol. Un cliente mío que seguramente tú identificas, estábamos por entrar a una campaña política, iba a ser candidato a alcalde de una de las alcaldías más importantes del país. Y ya yo iba a llevar sí, yo iba a llevarle un parte de la estrategia de comunicación. Él ya había armado su equipo y me dijo, mira, yo nada más me voy a ir unos días de vacaciones porque se viene muy intensa la campaña y demás. Y yo todavía me quedé con la idea de preguntarle de a dónde se iba a ir de vacaciones, pero supuse que se iba a ir a encerrar en un all inclusive allá en Cancún o se iba a ir a encerrar a desconectarse del mundo, ¿no? ajá. Pues mi amigo se le ocurrió irse al Mundial en Brasil y recordarán que hubo una trifulca allá entre mexicanos y brasileños después de un partido de fútbol y él terminó en medio de esa trifulca. No, en realidad él no hizo nada malo, pero pues un poquito tratando ahí de ayudar a sus amigos que estaban en medio del relajo, pues terminó encarcelado en Fortaleza, Brasil, incomunicado. eh, y a partir de ahí empezamos nosotros a tomar el manejo de crisis sin contacto con el cliente, tomando decisiones con su esposa. Yo estaba en Barcelona porque estaba de viaje, porque yo había aprovechado para ir a Barcelona a un viaje mientras este cuate estaba de vacaciones y luego ya iba a regresar a meterme a la campaña. Yo estaba en Barcelona, su esposa estaba en México, su coordinador de asesores estaba en Miami y él estaba encarcelado, incomunicado en Fortaleza, Brasil, ¿no? Y nuestro reto pues era proteger su carrera política. Creo que hicimos un buen trabajo porque lo logramos hasta que el despacho de abogados comenzó a cometer muchos errores y la esposa de él decidió privilegiar la estrategia jurídica a la nuestra porque lo que quería era que saliera rápido su esposo de la cárcel, ¿no? Y Ujú. nosotros lo entendimos perfectamente y entonces ya nosotros nos retiramos y a partir de ahí hubo costos fuertes en esa crisis para él en lo particular que nosotros ya habíamos visto en el escenario que eso podía ocurrir. Entonces, pues fue una crisis muy interesante por todas las complicaciones, por no tener el contacto directo con el cliente, por todos los elementos, ¿no? Nos levantábamos todos los días con las primeras planas de los periódicos. López Dóriga abría su noticiario todos los días con este tema, ¿no? Entonces era una crisis, pero rudísima. Esa fue una. Otra, muy rápido y más reciente, que también todavía podemos platicar. Un cliente en un país de Asia, con una cultura muy diferente a la nuestra, muy particular, con un idioma completamente distinto. Este es corporativo, el otro fue político. De repente unos niños se meten a jugar a las instalaciones del cliente, tiene una planta allá y los niños se ponen a jugar ahí, se meten a nadar y uno de ellos termina ahogado y muere, bueno, muere ahogado en ese lugar y pues regresan los familiares con el cuerpo, se fueron al hospital a ver si el niño sobrevivía, lamentablemente no sobrevivió, regresan con el cuerpo del niño a la planta a exigir, y acompañado de políticos y de medios de comunicación, a exigir pues, cuentas y están muy molestos y muy enojados con la empresa, ¿verdad? Aunque en realidad, bueno, pues, o sea, los niños fueron los que se metieron a un lugar privado, pero sí hubo errores ahí de protocolos de seguridad, obviamente, de una empresa que ni siquiera era del cliente, sino una empresa externa, de no haberse dado cuenta de que los niños estaban jugando ahí, ¿verdad? Y bueno, pues ya no se les pudo atender oportunamente. Y pues sí, sí tuvo, los medios de comunicación en Londres retomaron el tema y de ahí se empezó a viralizar a varios medios en varios países. Y pues ese también tuvo retos por el idioma, por la cultura, por la complejidad. Estuvimos a punto de ir a la India, pero nuestro cliente ya no quiso porque el tema estaba muy delicado. Había hasta amenazas de muerte ahí con varios de los trabajadores. Y en fin, afortunadamente estuvimos llevando el tema a distancia y pues se logró resolver positivamente también. Digo, en crisis, déjame decírtelo para cerrar la idea, muchos dicen, es una frase muy fácil, ¿no? Crisis es oportunidad, suena bonita y suena atractiva. Una crisis es una oportunidad. Yo siempre digo que eso lo dice quienes no trabajan haciendo crisis, generando o sobre todo resolviendo crisis, ¿no? Crisis es desgaste. Si tú estás en medio de una crisis, te vas a desgastar.
te va a dañar la reputación. Uno a lo que sí, hay ciertos casos muy específicos y muy contados donde una crisis sales muy fortalecido y tu reputación crece después de un tiempo corto, ¿no? Pero por lo general, si tú enfrentas una crisis, hay un daño a la reputación y recuperar ese daño reputacional te cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, energía, gente, muchas cosas. A lo que tú aspiras con un control de crisis es a que el daño sea el menor posible para que la recuperación también sea con los menos costos posibles y lo más rápido posible, ¿no? Pues muy bien, vamos a hacer pausa, vamos a hacer la pausa correspondiente y vamos a regresar para hablar de liderazgo. Así que, pues no le cambie, seguimos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. ¿Quieres mantener en óptimas condiciones a tu vehículo? Te traemos algunos consejos esenciales para el cuidado de tu vehículo y asegurar que te acompañe en cada aventura. Primero, revise el aceite regularmente. Un aceite limpio y en buen estado es clave para el rendimiento del motor. Cambiarlo cada 5,000 a 7,500 kilómetros es una buena práctica. Segundo, cuida tus neumáticos. Verifica la presión al menos una vez al mes y no olvides revisar el desgaste de la banda de rodadura. Unos buenos neumáticos son tu mejor aliado para la seguridad. Tercero, frenos en buen estado. Escucha cualquier ruido extraño cuando frenes. Si sientes que pierdes potencia, es hora de llevarlos al mecánico. Además, no olvides limpiar y proteger la carrocería. Un lavado frecuente no solo es estético, también ayuda a prevenir la corrosión. Por último, realiza un chequeo general al menos una vez al año. Así evitas sorpresas en la carretera. Cada detalle cuenta. Recuerda, cuidar tu vehículo es cuidar de ti y de los que viajan contigo. Mantén tu vehículo siempre en óptimas condiciones y disfruta del viaje. Somos Más Radio La Paz. En un mundo globalizado, la información se genera en cualquier parte del mundo. Se escuchan muchas voces, pero no todas dicen la verdad. Nosotros marcamos la diferencia. Más Noticias La Paz. Un espacio de información donde los hechos se abordan con responsabilidad, donde los acontecimientos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México y el mundo llegan a tus sentidos con veracidad por un equipo de profesionales de la información, líderes de opinión. Más Noticias La Paz, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del 101.5 FM. Más Radio La Paz. La voz de la verdad. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, ya regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, hoy 25 de junio del 2025, y bueno, estamos platicando con Ricardo Robles, consultor, experto en manejo de crisis, y también ahora ha desarrollado un tema sobre liderazgo.
incluso ha desarrollado una metodología muy interesante de 7 puntos en torno al tema de liderazgo, que es el punto del tema espiritual, el personal, el profesional, el intelectual, el propósito, el bienestar y los hábitos. Cuéntanos, Ricardo, ¿de qué se trata esta metodología y qué se trata de esto de hablar de liderazgo? Tú decías hace rato, una crisis de liderazgo que se vive en el mundo, falta de líderes. ¿Por qué esa metodología y para qué? Y justo esa crisis de liderazgo, Memo, perdóname que te interrumpí antes, me gana luego la pasión de este tema, la verdad me entusiasma mucho hablar de este tema. Justo esa crisis de liderazgo me motivó a hacer algo diferente a lo que venía haciendo. A mí me encanta, me gusta muchísimo dar entrenamientos, capacitaciones. Creo que juntos hemos podido dar algunos de estos cursos justamente. Me gusta muchísimo, pero yo llegué a un punto donde hace unos años, unos 4 o 5 años, comencé a reflexionar si yo estaba realmente generando un cambio con estos entrenamientos. A mí me gusta, ¿eh? Yo estoy en mi estado de flow cuando estoy ahí dando estos cursos, estas capacitaciones. Nuestros clientes quedan contentos, nos buscan mucho por ese tipo de entrenamientos, de capacitaciones. Pero yo dije, a ver, mi propósito en la vida es formar líderes para que transformen el mundo en un mundo mejor. Eso es lo que yo quiero lograr. Y lo he tratado de hacer a través de estos entrenamientos, a través de estos cursos. ¿Dónde están y qué están haciendo las personas que han pasado por esos cursos ahora, ¿no? Y sí, hay casos muy buenos, muy positivos de políticos que han crecido, empresarios, profesionales, personas, porque también trabajamos ahora mucho con tema de marca personal, profesionales, gente que quiere desarrollar su marca personal, que están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Por el país o en sus ciudades o en sus países también. Y eso, pues, por supuesto que es una satisfacción personal. Pero hay muchos otros casos donde en realidad esas personas, pues sí, a lo mejor que estuvieron muy contentas con el entrenamiento que les dimos, pero no pasó mucho más. Hoy ocupan posiciones de poder o ganan más dinero o están más realizados profesionalmente o políticamente, pero pues no hay ningún cambio en la sociedad. O sea, seguimos teniendo muchos problemas como los que teníamos antes, incluso algunos peores. Entonces yo dije, no, tenemos que abrir el panorama, no podemos solamente darle esto a los grandes líderes, a los que ya son empresarios importantes o políticos importantes. Tenemos que empezar a abrir metodologías que los costos no sean los costos que solo pueden pagar este tipo de perfiles, que lo pueda pagar cualquier persona, como te decía yo hace rato, un mesero en un restaurante, una persona que sirve, pone la gasolina, una persona que se dedica a la limpieza, un taxista, pero también un abogado, pero también un político que quiere crecer, pero también un millonario incluso que quiere hacerlo, que también lo puede hacer. ¿Cómo le hacemos para abrir esto a cualquier persona? El otro día me decía una mamá que ella quería, después de haber vivido este proceso con nosotros, quería que lo hiciéramos con su hijo de 15 años, ¿no? O sea, que también está en una edad muy buena para desarrollarlo. O sea, cualquier persona, pues generando una metodología de desarrollo personal. Y entonces yo hace unos recientes años, poco años, 4 o 3 años, comencé primero a capacitarme mucho, a leer mucho, a estudiar, a ver podcast, estas plataformas de edutainment o a estudiar por mi propia cuenta, entrevistas con expertos y demás sobre temas de desarrollo personal. Y la verdad es que fue un descubrimiento muy interesante. Cuando yo estaba en Los Lobatos, ahí en el grupo Uno Fuego Nuevo en Guadalupe, Zacatecas, eh, yo tuve el privilegio ahí también de llegar a insignia terminal siendo lobato, fui lobo rampante. Pero a pesar de que aprendí mucho en Los Lobatos, hubo algo que siempre no entendí, que nunca entendí, aunque siempre lo decía y, ¿no? Teníamos un lema en la manada en Los Lobatos, que era: el lobato se vence a sí mismo. Y yo dije, ¿cómo que se vence a sí mismo? Pues uno no se vence a sí mismo, uno vence a los demás, ¿no? La competencia es contra otro. Y hoy te puedo decir que lo aprendí apenas hace unos 5 años, yo creo. ¿Por qué esta referencia de lobato se vence a sí mismo? Porque la competencia más importante que tenemos todos es contra nosotros mismos. El crecer más, el ser mejores personas, el aprender más, el ser más humildes, más serviciales, el sacar nuestro máximo potencial, el lograr nuestra mejor versión posible, ¿no? Y, Sí. y a eso me metí a leer en los años recientes. Y déjame, te platico esta metodología que tú me preguntabas de 7 puntos. ¿Te parece bien si empezamos a abordarla? Sí, claro, adelante, adelante.
Pues bien, son 7 ámbitos que nosotros hemos identificado en un equipo multidisciplinario que me ha ayudado a ir, yo también con mis coach y con pues, la gente, los autores que he leído sobre estos temas y demás. Aterrizamos 7 ámbitos muy concretos: el espiritual, el personal, el profesional, el intelectual, el propósito de vida, bienestar y hábitos para lograr esto. Y luego el primer punto es el espiritual. La parte espiritual es fundamental, es lo que nos permite estar conectados con nosotros mismos. Es esa parte, mira, Memo, hoy yo no sé si tú ubicas el carisma de los monjes cartujos, Sí, probablemente sí, sí. sí. Los monjes cartujos tienen como carisma el silencio total. Entonces son monjes que viven la esencia del silencio. Viven la mayor parte de su vida, la pasan en silencio. Y alguna Contemplación, totalmente contemplación. contemplación total en el silencio absoluto, ¿no? Y alguna vez un monje dijo, alguien lo parafraseó y me lo contó, dijo, hay mucho ruido en el silencio. Y yo, madres, o sea, si un monje cartujo dice que en el silencio hay mucho ruido, imagínate tú y yo, querido Memo, y nuestro auditorio que vivimos en el día a día con los problemas, con el tráfico, con el consumismo, con la dispersión, con el multitasking, con esta cosa que es el enemigo número uno de eso, que es el celular, que nos distrae todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el estar conectados con Dios, con la creencia particular que cada quien tenga, ¿no? La mayoría en México somos católicos. Bueno, pues entonces a los católicos conectados con Dios, ¿no? Pero quienes profesen otra religión, pues con esa trascendencia, con esa espiritualidad y al final también con uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que cuando Jesucristo sintetizó la historia de la iglesia, los mandamientos y demás, dijo una frase que a mí me parece que sintetiza todo, ¿no? Es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el desarrollo personal comienza por nuestro desarrollo personal más íntimo, en lo profundo, en el silencio, en la contemplación, en la meditación. Hoy están de moda muchas cosas que también se pueden caer en un extremo inadecuado. Yo creo que el equilibrio es muy importante aquí, pero efectivamente buscar los silencios es fundamental. Mi vida, te puedo decir, Memo, que es una muy diferente cuando hago oración en la mañana. 15 minutitos haciendo oración contemplativa todos los días, te cambia el resto del día, te centra, te da consistencia, ¿no? Entonces ese es un punto. El segundo punto es el ámbito personal, y aquí entra también nuestras relaciones familiares, personales, con nuestra pareja, si es que la tenemos, con nuestra comunidad, o sea, con la sociedad en general, pero es qué nos hace felices, ¿no? Por ahí Tal Ben Sahar, que es el gurú de la felicidad en Harvard, ¿no? Dice que hay 3 cosas muy importantes que todo el mundo debemos de conocer para tener una vida plena y feliz. La primera es en qué somos muy buenos, cuáles son nuestras fortalezas. Ujú. Lo segundo es cuáles son las cosas más importantes para nosotros, cuáles son las cosas más significativas. Y lo tercero es cuáles son las cosas que nos dan más felicidad, más placer. Y cuando encontramos las consistencias entre esas 3 listas, empezamos a desarrollar nuestro máximo potencial, a tener una vida más consciente, más plena, más feliz, ¿no? Y luego, por supuesto, está el ámbito profesional. Todos tenemos una necesidad de crecer profesionalmente, también es parte de nuestra esencia. ¿Cómo podemos desarrollar esa parte profesional cada quien? Bueno, pues también es muy importante tener objetivos, tener metas, buscar cómo seguir creciendo ahí, no quedarnos en nuestra zona de confort. Zona de confort es igual a muerte lenta. Entonces hay que buscar salir siempre de nuestra zona de confort. El cuarto punto es la parte intelectual, el crecimiento de nuestra mente, del aprendizaje, el poder aprender más y mejor. Siempre estar tratando de estudiar algo nuevo, de tener, lo ideal es la lectura en libros. Eso es lo ideal, pero si no, bueno, pues hoy hay aplicaciones, el poder ver una entrevista que te puede formar, ¿no? Y a mí me gusta mucho desayunar todos los días en la mañana cuando tengo la oportunidad de hacerlo en casa, viendo una entrevista a algún líder importante o alguna persona que te genera contenido interesante para el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Hay una plataforma que yo le recomiendo mucho que se llama Aprendemos Juntos, que es gratuita y realmente ahí hay entrevistas muy buenas, ¿no? Pero ya hay mucho disponible en línea que nos permite aprender un montón de cosas. Eso es impresionante. La educación ha cambiado drásticamente y hoy está en cada uno de nosotros el poder, o sea, tú imagínate, Memo, hoy en día una persona en la sierra de Oaxaca
que no tiene los recursos para salir de su población, si tiene internet, bendito sea Dios, ojalá tenga internet, ¿no? Si tiene internet, tiene la posibilidad de estudiar contenido del MIT sin Sí, pagar. claro, sí, sí, sin pagar nada al respecto, sí, claro. Hoy mi hijo estamos viendo ahorita, se acaba de inscribir a un curso de educación en línea que pagamos porque te da una certificación, pero tú puedes no pagar esa certificación y cursas el mismo contenido y es un curso elaborado por el MIT, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la parte del crecimiento intelectual, quien no quiere estudiar en las mejores universidades del mundo es porque no quiere, ¿eh? Pues ya no hay pretextos para eso, ¿no? Digo, salvo raros excepciones, pero serían muy raras, ¿no? Que no tengas internet o que no tengas un equipo para acceder a Internet. Bueno, sí, sí, por supuesto que hay gente que tenemos que buscarle también esa accesibilidad a estas herramientas. Y luego el siguiente punto, aunque para mí es parte de lo más importante, es el propósito de vida, ¿no? Hay una frase que alguna vez dijo un presidente mexicano que está escrita ahí en el Club Libanés en la Ciudad de México, que dicen que si usted no, que todo mundo debe tener un amigo libanés, y si usted no Libanés. tiene un amigo libanés, busque uno, ¿no? Pues yo Sí, utilizo la misma era una frase del expresidente Adolfo López Mateos. de López Mateos, que exacto. Bueno, pues yo digo la misma frase, pues, nada más, y a pesar de que la comunidad libanesa es una comunidad a la que yo le tengo un gran cariño, aprecio y hay gente muy valiosa ahí también, pero permítanme sustituirlo por la parte del amigo libanés por un propósito en la vida. Si usted no tiene un propósito en la vida, búsquese uno, porque la vida es muy diferente cuando se vive con propósito a cuando se va como un barco a la deriva y que es el mar, el viento, el que te lleva en una u otra dirección. Si ustedes han tenido esa sensación de que de repente van persiguiendo su vida en lugar de llevarla hacia donde ustedes la quieren llevar, de que van en una dirección y de repente van en otra y que no están viviendo conscientemente la vida que les gustaría vivir, pues hoy están en el momento indicado para tomar control de su vida y guiarla hacia donde quieren ir. Porque nada más hay una vida que sepamos, ¿no? Yo no conozco que haya otra vida que esté comprobado científicamente o que alguien haya regresado allá y me lo haya platicado a mí personalmente, pues no. Entonces, si hay una sola vida, más vale que la utilicemos para vivir nuestros sueños. Ujú, ujú. Yo todo el tiempo, Memo, cuando doy pláticas, lo acabo de hacer el fin de semana en Cuernavaca con empresarios jóvenes, les pregunto cuál es su miedo más grande y cuál es su sueño más grande. Ujú. Y les hago la reflexión de que los miedos es esa cosa que nubla y que nos distrae de los sueños. A los Sí. miedos hay que enfrentarlos para poder perseguir nuestros sueños. Hay que atravesar sobre esos miedos para ir detrás de los sueños. Justo detrás del miedo está el sueño y está la posibilidad de realizar ese sueño, ¿no? Hay una frase estoica, romana, estaba tratando de acordarme de la frase original, moment mortus, algo así se llama, ¿no? Que seguramente no lo estoy diciendo preciso, pero por ahí va la frase, que significa recuerda que morirás. Entonces, y esto lo utilizaban los estoicos porque el tener presente que vamos a morir es lo que más nos da la posibilidad de vivir nuestra vida conscientemente. Decir, bueno, sí, los estoicos eran mira, ahorita justo aquí tengo un librito que estoy ahí, un manual que estoy llenando, que habla Ujú. sobre estos temas, ¿no? Y entonces, los estoicos tenían una forma de vivir la vida muy sencilla, ¿no? Y que pareciera muy drástica, pero es muy sencilla. Es decir, ellos le llaman esto la dicotomía del control. Diferencia lo que está bajo tu control de lo que no está bajo tu control. ¿Tú te vas a morir, Memo? Pues todos nos vamos a morir, Todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir. todos. No podemos hacer nada con ese respecto. Preocuparnos por la muerte es una pérdida de tiempo, dicen los estoicos. Es una tontería. Eso no está bajo tu control. Te vas a morir, recuérdalo, eso es un hecho. Mañana o en un año o en 10 años no sabemos, pero te vas a morir. Exacto. Pero ¿qué sí está bajo tu control? Que hoy no estás muerto, estás vivo. Y que con esa vida puedes hacer lo que quieras, un montón de posibilidades y de cosas. Entonces, por eso el moment mortus este del que hablan los estoicos, el recuerda que morirás, es muy significativo porque el recordar que morirás es recordar que estamos vivos. Por ahí hay una frase, no recuerdo si esta era de Octavio Paz o de algún autor latinoamericano, pero decía que espero que el día que me encuentre la muerte
Lo único que deseo es que me encuentre totalmente vivo. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Estar viviendo la vida que queremos vivir, no la de otros, la nuestra, con nuestros sueños, con nuestras posibilidades, etcétera. Ese es el propósito de vida, es para mí lo más importante, es lo que te da brújula, es lo que te aterriza, es lo que te da sentido así. Esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, Memo, si este diálogo que estamos teniendo nos acerca a nuestro propósito de vida, al tuyo y al mío. Si nos acerca, estamos aprovechando muy bien este tiempo. Si nuestro auditorio es de escuchar esta charla hoy, la acerca a su propósito de vida, está aprovechando muy bien su tiempo. Pero si la aleja de su propósito de vida, se los digo, y a lo mejor ya no me vuelves a invitar, Memo, ni la estación, pues no desperdicien su tiempo. O sea, ocúpenlo, utilícenlo para vivir su propósito de vida. Entonces tengan un propósito. Oye, pues es que no sé cuál es mi propósito y solo pensar cuál es mi propósito me estresa mucho. No te estreses. Con que tengas un propósito, el que sea, persíguelo. Después puede cambiar, se puede ajustar todo el tiempo. O sea, estábamos hablando hace ratito de que yo quería ser abogado, sacerdote. Nunca me imaginé, yo estaba bromeando con los empresarios ahora que les daba este curso, esta plática, perdón. Les decía, yo hace 4 años era de los que pensaba que dormir era una pérdida de tiempo, que a descansar a los panteones. Ahorita hay que darle con todo, pues estamos vivos aquí, ¿no? Y hoy doy plática en mis conversaciones, en mis charlas, y eso me permite pasar al siguiente punto. Hablo sobre el sueño reparador y la importancia del sueño y todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo mientras dormimos. Nada más para ponerles un dato. Lo que ustedes aprenden durante el día es como si se instalara en una memoria USB. Es una memoria RAM, es volátil. Cuando ustedes descansan con un sueño reparador, con el ciclo circadiano en 90 minutos, bueno, en fin, todo eso es para otra plática, ¿no? Pero cuando lo hacen así, esa información que está en su USB pasa al disco duro. Entonces, imagínense lo importante que es tener un sueño reparador. El sexto punto de estos 7 ámbitos que hemos platicado que sería bienestar. El de bienestar. Dormir bien, alimentarse de una forma que nutra nuestro cuerpo, no con un estrés de dietas y esas cosas, sino cambiando hábitos de vida, cambiando estilos de vida, ¿no? No comer tarde porque el estómago necesita estar vacío por todo lo que va a ocurrir en nuestro cuerpo. Más bien comer cosas más naturales, verdes, más verduras, más proteína, no ultraprocesados, no todo lo que ya sabemos que hace un montón de daño, no los colorantes artificiales. Todas esas cosas dañan mucho la macrobiota, la microbiota, nuestra mente, que además es el segundo cerebro, hoy está comprobado, en fin. Y la parte deportiva, ¿no? Siempre hacer ejercicio. Yo ahorita voy regresando, tuve el privilegio hoy de ir a hacer un poquito de ejercicio con mi hijo. Debo confesar que no me encanta hacer ejercicio, no es de mis fortalezas, me gustan más otras cosas. Pero si a ustedes como a mí no les encanta tanto el ejercicio, búsquense un ejercicio que les guste, porque siempre hay unas cosas que gustan más que Y otras. porque es necesario, es súper necesario. Yo también soy de tu club, no me gusta, pero es súper necesario. Pero hay dos características que hacen que ese ejercicio, Memo, sea mejor todavía para las personas. Si lo pueden hacer al aire libre, sería ideal. No en un gimnasio, no bajo 4 paredes. A ver, a veces no hay opción y mejor hacer ese ejercicio que no hacer ninguno, ¿no? Por supuesto. Pero si tienen la opción de salir a correr a la naturaleza, lo verde, ¿no? Pues es ideal. Y tercero, si lo pueden hacer acompañados, por eso hoy yo estoy muy contento porque vengo del gimnasio, fuimos al gimnasio, no al aire libre, ni modo, pero fui con mi hijo una de las pocas veces que he tenido el privilegio de poder ir a hacer ejercicio al mismo lugar con mi hijo, ¿no? Entonces vamos regresando justo para tomar esta entrevista del gimnasio. Y el último tema de bienestar es el tema de los hábitos, que al final es cómo todos estos 6 elementos que hablamos antes, y sobre todo el del propósito de vida, los podemos convertir en hábitos diarios. Esa es la clave. La clave no está en la perfección. La clave no está en hacer una dieta estricta, perfecta, pulcra. La clave no está en dormir todos los días la misma cantidad de horas y despertar y todos los mismos leer la misma cantidad de páginas del libro. No, no, la clave no es la perfección. La clave es la constancia. La clave son pequeños hábitos diarios que nos ayudan a ir incorporando estos temas como parte de nuestra vida diaria. Cuando lo logramos, se transforma nuestro día, pero sobre todo se transforma nuestra vida. Y los cambios que vamos a ver en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra satisfacción personal de aquí hacia adelante,
Es la enorme diferencia. Y pues este es el tema que ahorita me trae muy apasionado, Memo. Yo invito a todo el mundo a que piense cuál es su propósito de vida, lo descubra, lo ayude lo perfeccione, lo afine y sobre todo decida comenzar a vivirlo a partir de estos pequeños hábitos en el día a día. Oye, pues está muy bueno esto de los 7 puntos estos para el desarrollo del liderazgo y como una metodología. La verdad es que creo que está muy, muy completo y sí, efectivamente hace mucho a la reflexión. Y precisamente ya estamos casi por acabar la entrevista y me gustaría hacerte una entrevista más, una pregunta más de tipo personal. Hace rato tú hablabas de que pues todos vamos a morir, efectivamente, ¿no? Eh, Supongamos que es la última oportunidad que tienes para dejarle un mensaje a esas 3 personas que sé que para ti son muy, muy, muy especiales. Para Juan Pablo, para Alessandra, para Valeria. Es la última vez que tienes la oportunidad de verlos. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dejarías como testamento? ¿Qué les dirías en lo particular? Híjole, Memo, esa pregunta no se vale. No, yo sé que no se vale, siempre la hago porque es la pregunta que quiero, pues que dejen de herencia a nuestros Claro, entrevistados. claro, no, te digo que no se vale porque sí, esos temas tocan muy profundo, ¿no? Mira, yo tengo un gran amigo que también es muy amigo tuyo, que cada que me subo a un avión, le mando un mensaje de texto. ¿Por qué cada que subo a un avión? Porque en un avión sí o sí estás obligado a cortar. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Si tú vas Sí, en la claro. carretera, sigues conectado. Si no vas manejando, sigues chateando y todo. Sigues conectado. Pero si tú te subes a un avión, no hay manera, te vas a quedar sin señal, compadre. Sí. Durante 1 hora o 2 horas 2 horas o lo que dure tu vuelo. Y pues yo por mi trabajo y por mi vida personal y demás, viajo mucho y vuelo mucho. Y cada que me subo a agarrar un avión, te mando un mensaje a un amigo y le mando, le escribo ese mensaje y le mando 3 bloques de mensajes. Y el primero está dedicado a mis hijos y siempre les digo y creo que eso sirve para responder tu pregunta, ¿no? Que si Ujú. algo llegara a pasarme en este vuelo y ya no tengo la posibilidad de volver a hablar con ellos y espero tratar y qué bueno que me lo preguntas porque voy a ser más consciente de cada que tengo la oportunidad de estar con ellos, decírselos y recordárselos porque yo no sé si el día de mañana los voy a volver a ver, ¿no? Ujú. Es que vivan su vida de manera consciente, que persigan sus sueños, que nada los limite, que los sueños que ellos tienen, los de ellos, son perfectamente alcanzables si deciden perseguirlos. Que tengan, en síntesis, que tengan un propósito en la vida, lo persigan con todas las ganas y sirvan con amor a las personas. Si logran hacer esas cosas, van a tener una vida feliz, van a lograr hacer felices a los demás y va a haber valido la pena haber vivido esta vida, sin duda, para ellos y para las siguientes generaciones. Pues mi querido Ricardo, muchísimas gracias por esa entrevista, por estas palabras, sin duda para chicos y que pues como hemos dicho en este programa, el objetivo de este programa es motivar, es dar esperanza en tiempos en los que no lo existen, con ejemplos. La verdad es que en lo particular, la verdad, tú has tenido una vida pues de retos y de retos importantes, no haber sido fácil salir del pueblo, de Zacatecas, enfrentarte, llegar a la Ciudad de México, enfrentarte a los retos de la Ciudad de México, después, pues igual en su momento, pues estudiaron esa maestría en España, que sé que cambia mucho ahí tu tema de tu vida, enfrentarte a grandes retos en tu paso, pues en distintas organizaciones como Coparmex, como el PAN, como muchas empresas a las que has asesorado, dado consultoría a políticos, etcétera, pues no es nada sencillo, la verdad es que siempre son retos haber atendido el tema de las crisis. Y bueno, pues agradecerte muchísimo, mi estimado Ricardo. Un último mensaje ya para terminar, ahora sí, ya de terminar esta entrevista. Gracias, Memo. De verdad ha sido una experiencia muy padre. Qué buena entrevista. Es sin duda una de las mejores que he tenido en mi vida. Te lo agradezco mucho. De verdad te lo digo de todo corazón. Al Me hiciste contrario, preguntas que nunca me habían hecho, además, y disfruté mucho el poderlas reflexionar porque imaginarlas y hablarlas es volver a vivirlas de alguna manera. claro, claro. No sé si ustedes lo sabían o no, pero nuestro cuerpo no distingue la realidad de la imaginación. Eso quiere decir que ahorita que tú me preguntabas estas cosas y yo las imaginaba, mi cuerpo sentía lo que sintió mi cuerpo el día que las viví. Eso Uh-huh. está
científicamente comprobado, ¿no? Para bien y para mal. Por eso hay que buscar siempre los buenos recuerdos, ¿no? Por lo que hemos aprendido para bien. Bien, yo el último mensaje que me gustaría decir, pues insistir en la importancia de tener un propósito en la vida, de decidirse perseguirlo y de que lo pongan al servicio de todos con amor. Eso es el mejor consejo de liderazgo que les puedo dar, pero también de un hermano, de un amigo. Es el mejor consejo, lo mejor que les puedo dejar sobre la mesa. Si ustedes hacen eso, su vida va a ser una vida feliz, plena, exitosa, una vida que valió la pena haberla vivido, ¿no? Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir, el que no sirve para vivir, no vive, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la vida es servicio y ahí en ese servicio está también la felicidad. Pues muchas gracias, mi estimado Ricardo. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Aquí tuvimos a Ricardo Robles Sánchez. Invitamos para que sigan toda la programación de Más Radio en el 101.5 de FM en La Paz y pues también en todo el mundo por YouTube, por Facebook, también por Instagram. Sigan todas las transmisiones, sigan todo. Esta entrevista la pueden volver a ver. Y no solamente eso, sino también invitarlos a estas recomendaciones que nos hicieron sobre el tema del liderazgo. Y bueno, recuerden también la participación de un servidor todos los lunes y viernes en el noticiero de Más Radio, en todas las mañanas, a eso de las 7:20 de la mañana damos nuestro comentario político lunes y viernes. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós, hoy 25 de junio de 2025. Hasta la próxima y gracias a Saúl Ramos, nuestro productor, por pues esta transmisión. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.